No sé si están muy cansados. ¿Cuántos están muy cansados? Como que en la alabanza uno descansa, ¿verdad? En la alabanza nosotros podemos reposar y descansar en el Señor. Vamos a meditar la palabra hoy. El Señor me ha dado una palabra esta noche que es el comienzo de enseñanzas que el Señor quiere darnos. Y vamos a continuar. Este es el comienzo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Ahí donde está, tome su Biblia. Dígale: Señor, gracias por prolongarme la vida. Que en el resto de vida que me das, quiero aprender tu palabra. Quiero edificarme con tu palabra. Quiero conocer tus caminos. Quiero conocer tus sendas y caminar por ellos para hallar descanso para mi alma. Revélame tu palabra y ayúdame con tu Espíritu Santo a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. De tinieblas a la luz. Vamos a meditar en 3 versículos del Génesis, del comienzo de la palabra. Tienen su Biblia ahí, Génesis 1. Y vamos a irnos al principio. Y vamos a aprender hoy un poquito de lo que significa las tinieblas y significa la luz. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos ahí? Y vamos a irnos a Génesis 1. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando uno lee esta escritura, uno trata de imaginarse cómo era eso, pero escudriñando un poquito, me pude encontrar algo muy interesante. La palabra tinieblas aquí en este versículo, del hebreo shoshek, significa oscuridad, miseria, muerte, destrucción, ignorancia, dolor, maldad. Yo me pregunto, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en la tierra había un desorden y un vacío, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y estas tinieblas eran ya miseria, eran ya muerte, eran ya destrucción, ignorancia, dolor, maldad. Había ahí en ese momento. Y todavía el Señor no había creado lo demás. La hierba del campo, los animales, al hombre, no habían sido creados. Pero ya había muerte, destrucción, ignorancia, dolor, maldad y miseria había ahí. Y entonces, ¿qué pasó antes de la creación? Ya había ocurrido en los lugares celestiales una rebelión. El profeta Isaías habla de esto un poco, el profeta Ezequiel habla un poco de esto también, pero quiero traer a referencia unos 3 versículos de Isaías 14, hablando de Satanás. El profeta Isaías, hablando por Dios, dice: pero tú dijiste en tu corazón, le dice el Señor a Lucifer, a Satanás, tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Eso estaba en el corazón de Lucifer.
que era un ángel de luz, era un príncipe de la alabanza y se rebeló contra Dios. Él quiso ser igual a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y ese es, mis amados, el pecado original de toda la raza humana. Querer ser nosotros nuestro propio Dios y ocupar la posición que le pertenece solamente al Señor. Sin embargo, el Señor le dijo en ese momento, sin embargo le dice, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Volvamos otra vez al versículo 2 de Génesis. La tierra estaba sin orden y vacía, y las oscuridades, la maldad, la miseria, la muerte cubrían la superficie del abismo. Ahí había oscuridad, ahí había este tipo de tinieblas. Y no está hablando aquí de la oscuridad normal de la noche por la ausencia del sol. Está hablando aquí de algo espiritual, mis amados, y yo quiero llevarlos a que podamos sacar de esta escritura una enseñanza para hoy, una palabra para nuestros corazones. Porque en medio de esas oscuridades, de esas tinieblas, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Y para qué estaba el Espíritu de Dios? Vamos a ver. Versículo 3. Ahí estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Ahí estaba aquella oscuridad. Aquí estaba aquella muerte, aquella maldad. Ya estaba ahí. El engendro de maldad ya existía. Porque Satanás había sido destronado de su lugar y estaba ahí. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Cuando estamos en este momento, no está hablando de la luz del sol, porque las lumbreras usted las encuentra hasta el versículo 14. Hasta el día cuarto encuentra la creación de las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas. Así que aquí está hablando de otra luz. Cuando digo sea la luz y hubo luz, está hablando de una luz diferente y una luz mayor. Lo primero que hubo en la creación, entonces, es la primera conclusión. Lo primero que hubo en la creación, que estaba la tierra desordenada y vacía, estaba todo aquello desorden, lo primero que hubo fue luz. ¿De cuál luz está hablando aquí la Escritura? ¿Qué luz exactamente era la luz de Jesús? Dios vio, dice, que la luz era como buena. Y entonces Dios separó la luz de las tinieblas. La luz era buena y esa luz buena no puede estar junto, mezclarse con la maldad, la corrupción, la muerte, la miseria. No puede mezclarse. Esa luz, como decía Ronald, es el Mesías. Y ya lo vamos a ver porque en la Escritura tenemos múltiples versículos que no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos. Pero la luz es el Mesías. Esta luz dice que fue separada de las tinieblas. Fue separada, ¿sabe por qué? Para ser revelada en los postreros tiempos. Porque la luz, que es el Mesías, cuando entra en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de la miseria, de la muerte, aquello desaparece. Cuando usted enciende la luz en un cuarto oscuro, las tinieblas desaparecen. Eso lo conocemos en forma natural. Pero en la parte espiritual, mis amados, cuando la luz de luces, que es el Mesías, el Hijo de Dios, entra a nuestras vidas, la muerte, la miseria, la maldad, el pecado, la oscuridad espiritual tiene que desaparecer. No pueden estar juntos. Y él separó la luz de esas tinieblas porque Él iba a revelar esa luz en los días postreros. Y vamos a irnos a una escritura que está en Hebreos. El escritor de Hebreos habla de esto. Usted puede buscar allá en Hebreos
1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Todos lo anotaron o lo tienen por ahí. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Dios habló al padre Abraham desde Adán, ¿verdad? Él siempre habló a Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos el pueblo de Israel. Habló a través de los profetas. Y los profetas siempre tenían una palabra para el pueblo de Dios. Y esa palabra estaba relacionada con un plan que Dios tiene. Desde antes de crear esto, Dios ya tenía un plan. Y ese plan se llama el plan de redención. Yo quiero decirles, mis amados, que tenemos que entender lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron, el plan de Dios no falló. Porque a veces leemos y pensamos, ve, Dios puso a Adán y Eva y entonces, ve, desobedecieron. Le falló el plan a Dios. Como que Dios se equivocó. Ay, qué barbaridad, me equivoqué. Dios no se equivocó. Antes de crear a Adán y Eva, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, que había debilidad en ellos. Y desde antes Él puso un plan en acción, el plan de redención. Y vamos a verlo. Versículo 2. En estos últimos días, diga últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Antes habló por medio de los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Joel. Por todos esos profetas Dios habló a su pueblo el plan de redención. Y usted lee los profetas y uno se asusta, ¿verdad? Como le dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen sus ídolos y vuélvanse a Dios. Y los profetas siempre hablando de parte de Dios. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? No los escuchaba. Más bien les hacían daño. Algunos reyes los echaban a la cárcel y los ponían con pan de aflicción. No los escuchaban. Y Dios habló a través de los profetas. Y si nosotros queremos conocer el plan de Dios, necesitamos leer los profetas, leer la palabra escrita. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Jesús el Mesías, de esa luz. Por medio de Él hizo el universo. Por medio de Él creó todas las cosas. Ahora, ¿cuáles son los últimos días? En las Escrituras usted va a encontrar frases como postreros días, últimos días, últimos tiempos, lluvia temprana y lluvia tardía. Todos esos términos son proféticos del plan de redención. Los primeros días, la lluvia temprana es la primera venida del Mesías. Para atrás, todo eso, lo que hablaron los profetas. La lluvia tardía es la segunda venida del Mesías. Los primeros días son desde Adán hasta la primera venida del Mesías. Los últimos días son desde la resurrección del Mesías hasta su segunda venida, que ya está pronto por verse. Entonces, usted y yo estamos hoy en los últimos días. Pero ¿sabe qué? Estamos en los últimos días de los últimos días. No sé si me explico. Porque cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, los discípulos, y habían todos aquellos hermanos ahí juntos en el templo. Ya empezaba en ese momento los últimos días, los posteriores días, pero eso hace casi 2000 años. Nosotros estamos
en los últimos días de este periodo que se llama los últimos días, valga la redundancia. ¿Me estoy explicando? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién es Él? Jesús el Mesías. La luz, recuerda, la luz. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Si nosotros fuéramos expuestos a la gloria de Dios en su plenitud, desapareceríamos al instante por el gran poder y magnificencia. Eso es inmensamente poderoso. No podemos estar ante esa presencia total, así completa, y no pasar nada. Es algo que nuestra mente pequeña no puede comprender. Entonces el Mesías, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Algo así como el sol alumbra la luna, y la luna es el resplandor del sol hacia nosotros. Bueno, el Mesías es el resplandor de la gloria de Dios, y es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Necesitamos conocer cada día al Mesías. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, por ahí, dice: yo oro, dice, para que el Padre derrame sobre ustedes espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Mesías. Necesitamos esa sabiduría y esa revelación para conocerlo a Él. Lo conocemos muy poquito. Conocemos a este Mesías. Versículo 3 no ha terminado. Dice: después de llevar a cabo, conectémonos antes, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él vino en su primera venida, derramó su vida por nosotros, derramó su sangre en expiación por nuestros pecados, y purificó los pecados de todos aquellos que venimos arrepentidos delante de Él. Y una vez hecho ese trabajo en la cruz, resucitó de la tumba y se levantó y está sentado a la diestra del Dios eterno y Padre celestial. Allá está el Mesías. Pero ¿sabe que Él está con nosotros aquí? A través de su Espíritu Santo. Les decía a sus discípulos: no se preocupen, yo tengo que irme a mi Padre, pero les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, quien estará con vosotros, y así por medio de Él yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de estas cosas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 menciona lo mismo, y mire qué interesante. Pablo se refiere a Génesis 1 versículo 3 y dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Pablo está hablando de Génesis 1:3. Haya luz y hubo la luz. Dios dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz. Bueno, ese mismo Dios que dijo eso es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La presencia del Señor en nuestros corazones debe provocar en nuestras vidas el resplandor de Dios, la iluminación del conocimiento de esa gloria de Dios en el rostro del Mesías. Que cada vez podamos conocer más al Mesías, y al conocer más al Mesías se nos ilumine el conocimiento de su gloria,
Que cada día nos ilumine el conocerlo más a Él, porque entre más lo conozcamos a Él, vamos a ser llenos más de su gloria y vamos a ver más su poder en nuestras vidas. Dios quiere derramar su poder, Dios quiere derramar su gloria en su vida y entre nosotros. Y todos anhelamos eso, ¿verdad? Yo anhelo más de su gloria y de su poder. Él quiere hacer eso. Y así como Él dijo, sea la luz, y fue la luz, de tal manera que de las tinieblas resplandeció la luz, que era el Mesías. Ahí estaban todas esas tinieblas, toda esa oscuridad, pero el Mesías salió ahí. De la misma manera, el Mesías está en nuestros corazones para hacer resplandecer la luz que necesitamos. Juan lo habla en Juan 1. Y vamos a ir viendo el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a ver estos versos que son tremendos. Leamos todos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es Él? Jesús, el Verbo. Dice que Él estaba en el principio con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el Mesías, la luz. No había un hombre así como nosotros, en una cruz, un hombre con un talit y una túnica. No, eso no estaba ahí. Estaba la luz. Estaba el Verbo, la palabra. Miren, el Espíritu Santo va a revelarnos a nuestros corazones la dimensión de quién es el Mesías, de quién es Cristo. Porque es algo sobrenatural, maravilloso y grandioso, que tenemos que captarlo a nivel de nuestro espíritu. Él estaba ahí en el principio, ahí donde estaban esas tinieblas, ahí estaba Él. Versículo 3, muy rápido. Leámoslo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué fueron hechas todas las cosas por medio de Él? Juan está explicando lo mismo de Génesis. Porque dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. La palabra, el Verbo, salía del Dios eterno, y ese Verbo, esa palabra, es el Mesías. Es la luz que ha llegado a nuestras vidas. Versículo 4, leamos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan ya está hablando, el escritor de este libro se llama Juan, el apóstol Juan. Y está hablando de cuando el Mesías vino. Y va a hablar de otro Juan más adelante. Y dice, la vida era la luz de los hombres. Ahí estaba Él. Ya andaba caminando como un hombre, así como Eduardo, como don Manuel. Ahí andaba el Mesías. Por eso, su familia le decía, ¿y este qué se cree? Y los fariseos lo quedaban viendo, pero este rabino, ¿qué se cree? Ya se está creyendo demasiado. Cuando Él decía, yo y el Padre uno somos. Yo hablo nada más lo que he recibido de mi Padre. No, este se cree demasiado, decía. Porque lo miraban como un hombre, así como usted y yo. Igualito, no había mayor diferencia. Pero Él era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y esto es importante. ¿Cuántas veces le hemos hablado de esta luz verdadera, de este mensaje de luz y salvación a personas? Y por más que les explicamos, no comprenden. ¿Cuántos han experimentado eso? Y uno explica de una manera y explica de otra, y no comprenden. ¿Por qué? Porque en su vida hay tinieblas, y las tinieblas impiden comprender esa luz.
Las tinieblas tienen que ser quitadas por la luz misma del Mesías para que podamos entender. Versículo 6. Dice Juan: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. ¿Quién es este Juan? Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, este es Juan el Bautista. Y sigue diciendo el 7, este vino como testigo para testificar ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Eso vino a ser Juan. Juan era el cumplimiento de muchas profecías. Una de esas profecías decía: yo envío mi mensajero delante de mí a abrir camino en el desierto. Y hay otras profecías sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista fue catalogado por el mismo Mesías como el más grande de los profetas. Fue alguien muy especial. ¿Por qué? Porque él fue el último profeta que vino a anunciar la venida del Mesías. Todos lo anunciaron, pero el último que anunció su venida fue Juan el Bautista, el más grande de los profetas, a fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 8, sigue diciendo Juan el apóstol: no era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9, leámoslo todos. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan está hablando del principio de la creación. Y Juan está diciendo: miren, lo que pasa es que para nosotros, que hasta nos hemos ido familiarizando con la palabra, ya poco a poco nos cuesta. Pero para un judío como Juan, que desde pequeño estudiaba la Torá todas las semanas, era bien fácil entender muchas escrituras. Y por eso Juan y Pablo y todos se basan en lo que está en las escrituras del Antiguo Testamento. Y él está hablando precisamente de Génesis 1. Y él decía: existía la luz verdadera al momento de la creación, en el principio, cuando fueron creadas todas las cosas. Pero mire qué lindo, esa luz verdadera que existía desde el principio, está diciendo Juan, al venir a este mundo alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera que estaba en la creación es la que está en este momento. Versículo 10, él estaba en el mundo. Imagínense qué cosa, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Pero ¿qué pasó? El mundo no le conoció. El otro día me enviaron un video de un violinista famoso que se paró en una estación del tren en Nueva York a tocar. Y como en Nueva York la gente anda como loca, nadie le paró importancia al violinista, simplemente porque no sabían quién era el violinista. Era el violinista famoso, tocando las mismas piezas, pero todo el mundo pasaba. Todo el mundo pasaba rápido, nadie le paró importancia. Por una sencilla razón, no sabían quién era. Todos creían: bueno, este debe ser cualquier músico que está tocando ahí, tal vez pidiendo una moneda. Cuando se dieron cuenta que era el violinista famoso, ahí sí ya se pararon a pedirle autógrafos y a mirarlo. Pero eso pasó con el Mesías. El mundo por él fue hecho. Y ahora él estaba ahí en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y todavía peor, vea lo que dice el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran estos, los suyos? Su pueblo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los profetas eran judíos. Todos los involucrados en escribir estas escrituras, inspirados por el Espíritu Santo, eran judíos. Porque los judíos son mejores o más que los demás pueblos. No. Más bien en las escrituras dice que el Señor escogió a lo vil y lo menospreciado
para avergonzar a los sabios y a los entendidos. En las Escrituras dice, ustedes no eran lo mejor, pero Dios quiso escogerlos y llamarlos. ¿Y qué ha pasado con ese pueblo? Donde hay personas de ese pueblo, hay prosperidad y hay bendición. No porque ellos sean muy capaces, sino porque hay una bendición dada por el Señor y punto. Dios escogió ese pueblo con un propósito y Él va a cumplir ese propósito. Pero Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12, leámoslo todos, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hay una frase que uno la escucha y dice: todos somos hijos de Dios. No es cierto, todos somos criaturas de Dios. Y todos necesitamos ser adoptados por Dios para constituirnos en sus hijos. ¿Y cómo podemos tener el derecho de constituirnos en sus hijos? Creyendo en su nombre y recibiéndolo como nuestro Señor. Eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13: estos hijos no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es un nacimiento que se lleva a cabo a nivel del Espíritu. Es un nacimiento, como le digo a Nicodemo, Jesús: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo, Señor? Voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez, no entiendo. Ah, Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Es algo del Espíritu. Nacimiento del Espíritu es lo que necesitamos. Y yo quiero mostrarle algo muy corto sobre el ministerio del Mesías cuando estuvo acá. Este es Israel. Israel se dividió en dos reinos. Al sur estaba el reino del sur la casa de Judá. Y al norte, el reino del norte, Samaria, ¿verdad? Es lo que llama en la Biblia Jacob, Efraín, José, la casa de José, la casa de Efraín, al norte, y al sur, la casa de Judá. Los judíos se establecieron en el sur, y 2 tribus en el sur y 10 tribus en el norte. Pero sabe que todos fueron dispersados. En el año 729 a.C., las 10 tribus del norte fueron dispersas hasta el día de hoy. Y en el año después, unos 200 años después, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero después de 70 años regresaron a Jerusalén otra vez. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y los judíos fueron dispersos otra vez. Hasta 1948, cuando Israel volvió a ser nación otra vez. Es imposible que una nación desaparezca por casi 2000 años y vuelva a nacer. Eso definitivamente está a la mano de Dios ahí. Pero yo quiero mostrarles algo. En el reino del norte, yo quiero mostrarles, está Samaria, arriba está Nazaret, Galilea, y aquí abajo en Judea está Belén. ¿En qué pueblo nació el Mesías? En Belén, como judío. Él pertenecía aquí, a este grupo. Pero ¿dónde creció el Mesías? En Nazaret, en el norte, en Galilea. Eso es muy interesante, porque Yeshua era un rabino de los de más alto nivel.
Él, por su nivel, debía estar en Jerusalén más bien. Sin embargo, se fue a vivir a Nazaret, sus papás se fueron a vivir a Nazaret, y él desarrolló su ministerio en el reino del norte. Él dijo una vez: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel es el reino del norte. La casa de Judá son los judíos, el reino del sur. Entonces, solo para que nos ubiquemos, quiero mostrarles los siguientes versículos. Mateo 4:13. Saliendo de Nazaret, en Samaria, allá arriba en el reino del norte, fue a vivir a Capernaum. Ese pueblito está allá en el reino del norte, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, oiga lo que dijo Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es judío, alguien que no pertenece al pueblo. Y a la gente de Galilea los consideraban ya que no eran del pueblo. De hecho, los judíos no querían a los del norte. Cuando Jesús estaba en aquel pozo y vino aquella mujer de Samaria y le dijo: mujer, ¿me puedes dar de beber un poco de agua? ¿Qué le contestó aquella mujer? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y ustedes saben toda la historia, la conversación que se dio. Pero los judíos no aceptaban ni aceptan hasta hoy a esa gente. Esa gente es considerada gentiles. Pero dice la profecía de Isaías: Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Cuando los reinos se dividieron, reino del norte y reino del sur, el pecado se desarrolló más profundamente en el reino del norte. Fueron los reyes del norte los que pecaron más contra el Señor, más que el reino del sur. Y debido a eso, ellos fueron desterrados de su tierra mucho antes y desaparecieron. 10 tribus perdidas. Bueno, no están perdidas, porque posiblemente algunos de ustedes tienen genes de esas 10 tribus. Y ustedes están hoy siguiendo al Mesías precisamente porque hay una línea genealógica espiritual donde hay un llamado de Dios que dice: Él guarda misericordia hasta 1000 generaciones. Y las profecías hablan del que va a recoger a su pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. Aquella gente que vivía en tinieblas. Esas 10 tribus se dispersaron por toda la tierra y fueron asimilados por las naciones. Fueron asimilados por el paganismo y por la idolatría y el pecado. Pero ¿sabe qué? El Señor está sacando a su pueblo de ahí. Y usted y yo somos parte de ese pueblo que el Señor está sacando de las tinieblas, porque su luz ha resplandecido en nuestros corazones. Juan 8:12 dice, ya vamos aquí para ir finalizando, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 3:18, lo leemos todos. El que cree en Él no es condenado, o sea, juzgado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tinieblas habla de oscuridad,
ignorancia, destrucción, dolor, maldad, muerte, etcétera, etcétera. Pero la luz del Mesías nos da iluminación, claridad, vida, edificación, conocimiento, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio. La luz del Mesías. Pongámonos de pie.